Este año la Casa de las Américas, como subsede de la feria, tiene un momento muy importante dentro de todas las celebraciones porque el Fondo Editorial está cumpliendo 60 años. También vamos a hacer la presentación del número 296-297 dedicado a Roberto Fernández Retamari, que abrirá las celebraciones por los 60 años también de la revista Casa de las Américas. Ese es un número doble. Tenemos el homenaje, el centenario a Mario Benedetti, quien fue una figura fundamental tanto en la creación de la editorial como en la creación del Centro de Investigaciones Literarias que él fundó en la casa. El martes 11 a las 11 de la mañana habrá un panel dedicado a la presencia de Vietnam en la Casa de las Américas. Entonces el panel va a estar integrado por Marta Rojas, periodista, narradora, autora de importantes libros de testimonio y una de las personas que más conoce de Vietnam en Cuba porque estuvo allí muchas veces. Después va a estar hablando Ana Nidia Albo, socióloga, especialista del programa de Latinos en los Estados Unidos de la Casa de las Américas y quien forma parte del equipo que hoy está trabajando la investigación sobre la papelería ahí de Santa María. Y bueno, ya vamos a hablar de una zona de esa papelería muy interesante que tiene que ver con Vietnam. Luego va a estar hablando Lorena Sánchez, periodista y editora de la revista Casa de las Américas, que nos hablará de la presencia de Vietnam en las páginas de la revista. Vivian Martínez Tavares, teatróloga y directora del Teatro de la Casa de las Américas y de su revista Conjunto, nos estará hablando de la relación del teatro vietnamita con esa publicación y con la casa. Y finalmente, Laia Fernández de Juan, narradora, cronista, médica de profesión, hija de Roberto Fernández Retamari, nos estará presentando el cuaderno paralelo que muy especialmente Ediciones Unión, con gran esfuerzo, ha logrado tener en esta feria, en papel y a la venta. Entonces, pues nada, doy la palabra primero a Marta Rojas para comenzar este panel que va a estar acompañado de imágenes y archivos, de ese archivo que hemos querido abrir en estos días desde la casa para vivir. Marta. Con mucho gusto para mí, es un placer y es un honor hablar de Vietnam y además una satisfacción personal, porque siempre desde la primera vez que conocí a Vietnam, que lo conocí como casi todos los cubanos por la obra de José Martí, Un paseo por la tierra de los analistas, pero que nunca pensé que llegar algún día a la conjuntura, como se le decía entonces. Pero bueno, eso se dio en 1965. Hacía poco tiempo que se habían establecido las relaciones con la República Democrática de Vietnam y además de eso, Cuba fue también el primer país que reconoció al gobierno provisional del sur de Vietnam. Es decir, había muchos vínculos. Fue el primer país del mundo que hizo un comité de solidaridad con Vietnam, que lo presidió Mel Hernández, y que Aide Santa María estuvo muy interesado desde el primer momento en ese comité de solidaridad, aunque por sus funciones no podía participar directamente en eso, pero sí, yo fui una especie de vocero que ella me llamaba, bueno, pero cuéntame esto, y cuéntame esto, y cuéntame lo otro. Ustedes conocen, o la mayoría de las personas que conocen a ella, y yo le contaba cosas de Vietnam. Ahora, me parece excepcionalmente importante que a lo largo de los años se debía incrementar la relación cultural de Cuba con Vietnam, uno de los países de Asia más cultos que yo he podido conocer. Honestamente es una cultura muy interesante porque es una cultura de lo poco desde el punto de vista de los habitantes. Por ejemplo, China tiene hoy 1.400 millones de habitantes, la India tiene cientos de miles y ellos tienen 90 y tantos actualmente. Pero es un país de una cultura impresionante. En relación con esto, le voy a referir que en el 1965 tuve el privilegio de ir a Vietnam del Sur, donde estaban las guerrillas del Frente de Liberación. Entré por Camboya, caminando, el automóvil hasta un punto y de ahí crucé la frontera caminando. Y hasta establecerlo con la dirección del Frente
de Liberación Nacional. Y allí estuve tres meses. Estuvo también el compañero Valdés Vigón, periodista y subdirector del periódico Hoy, que era el periódico del Partido Comunista. Yo fui por el periódico Revolución, que en aquel entonces todavía no se había fundado GAN. Dicho sea de paso, una cosa muy simpática. Yo supe en Vietnam que había quedado cesante del periódico Revolución, porque los vietnamitas, que son muy simpáticos, me dijo, bueno, se acabó, te quedas aquí. Era un estudiante que hablaba en español perfecto. Y entonces, ¿cómo le quedo aquí? Dice, sí, porque está cesante, ya no se acabaron los dos periódicos. Digo, pero ¿cómo se acabaron los dos periódicos? Dice, sí, Fidel lo dijo en la plaza, que hay un solo periódico. No dijo Fidel, perdón. Digo, lo dijeron en la plaza. Digo, ¿quién lo dijo? Lo dijo Fidel. Digo, entonces yo no estoy cesante. Le dije así, a las pocas horas supimos que él se había unificado, que había hablado del Che y todas aquellas cosas. Pero continuamos como un mes más allí en Vietnam. Es decir, que fue un viaje extraordinario. Conocí los bombardeos de la B-52, de los F-100, de la Fósforo Vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que antecede esa entrada a Vietnam. La entrada a Vietnam fue por Hanoi, pero de una forma peculiar. Nos recibió el presidente, el primer ministro Pham Van Dong. Nos iba a recibir Ho Chi Minh, pero él estaba en otra misión, en medio de la guerra, y ya había empezado los bombardeos muy furibundos. Y Ho Chi Minh, recuerdo que me dijo, ¿qué tú llevas aquí? Yo llevaba una pequeña mochilita con cosas. Y dice, eso no te sirve. Tenía hasta las cosas íntimas. Y dice, no, nada de eso. Tienes que hacer lo que los vietnamitas te digan. Comer solo lo que ellos te den. Fueron cosas precisas, de una forma muy candorosa, pero lo dejo aquí. Dice, bueno, si quieres llegar, pero allí no te va a hacer falta. Tenía yo una cámara fotográfica y me hizo así, que me llevara, pero bueno, tampoco, digo, pero ¿cómo voy a querer que lo remodelizara? Bueno, en fin, fue una conversación muy agradable, pero a mí me preocupó. Conclusión, estuve en Vietnam durante todo ese tiempo, 3 meses, toda la parte de la selva, pero yo no sabía dónde estaba, en qué parte de Vietnam estaba, porque esa es otra cosa extraordinaria de los vietnamitas, que te lo dan todo sonriente y tú no sabes el fondo de la cuestión. Yo no sabía dónde estaba. Y entonces, un día, ellos nos habían dicho a Valdés y a mí que solamente comiéramos lo que los vietnamitas nos entregaran de sus manos, que no comiéramos nada, aunque fuera una fruta con cacao, nada, sino solamente lo que ellos nos dieron, lo que fuera. Yo fui estrictamente disciplinado. Y bueno, en una ocasión hubo una despedida en el batallón Playa Girón. Ya había un batallón del sur de Vietnam que le pusieron Playa Girón. Y entonces en ese batallón era casi de Morro Sur, casi era el final, era la vuelta hasta el punto donde debíamos llegar, que era Cru Chi. Nosotros entramos por Vientiane, con fronterizo con Camboya, la provincia de Vientiane, por los túneles y por los ríos, llegamos hasta las puertas de Saigón. Lo supe después. Ellos, los vietnamitas, para que conozcan la psicología del vietnamita, y después hablaremos en su cultura ancestral. Ellos me preguntaban, son muy gentiles, una educación extraordinaria. A mí, como mujer, ¿qué me gustaría comer? Y yo le decía algo, una mandarina, una cosa que tuviera cáscara, pues tiraban fósforo vivo y tiraban todas esas cosas, los llantos. Y siempre me daban algo. Entonces, esa noche de despedida, que fue el presidente Juan Tuy, ocurrió por la tarde algo muy curioso, que yo sentí que estaban unos gritos raros, que no eran gritos de cuerpo, no eran gritos de nada,
Y entonces me asomé a unas casitas portátiles que ellos armaban y desarmaban donde estaban. Y veo a un mono jugando con los monos. Y esas cosas, honestamente, yo no sabía qué me iba a pasar. Y le dije a mi compañero de periodista, a le digo, me parece que vamos a comer hoy mono. Se lo dije por decir. Honestamente, no lo sabía. Bueno, la cuestión es que al día siguiente hubo una comida, un almuerzo, y llegan unos vietnamitas, miembros del Vietcong, como decían los mexicanos, con un mono, con una flor en la boca. Y en el periódico Granma había un responsable de lo que eran los teletipos, no existían las computadoras, que se llamaba, murió ya, muy bueno, que era Luis Gerardo, era un negrito muy simpático, pero tenía la misma cara del bonito. Y entonces a mí me pareció que era Luis Gerardo como una cosa. Y digo yo, veo a Valdejo y veo que se pone, vaya, pero que casi se mueve. Y entonces yo me doy cuenta y le digo al traductor, mira, es que nosotros no estamos acostumbrados a comer mono. Allí se come puerco y se pone eso y dice, no, habla con su jefe y se lleva el mono. Y seguimos aquí conversando al poco rato. Viene otro plato, con muchísima comidita, y como teníamos que comerlo, pero vietnamitas nos daban y no sirvieron. Y yo me comía aquello de lo mejor, pero Valderio no estaba pobres, pero bueno, se lo comió. Y era el mono, pero que yo lo quisiera, porque lo único que había que comer era eso, no había nada más, no era lo que conseguía. Y yo me comí mi mono, pero él no sabía que era mono. Al día siguiente salimos a otro lugar, y en ese otro lugar, bueno, teníamos que comer eso y nos dieron una torta que hicieron allí de maíz o de alguna cosa, no sé, yo no averiguaba de qué era, con una carnecita esa de lo más sabroso. Y bueno, él se lo comió. Y el vietnamita traductor, cubano, un cubano que estudió en Cuba, le dice, ¿te gustó el mono? Dice, no, yo no lo comí, yo lo que comí fue la carne del piano. Dice, mono. Bueno, realmente él se retiró, yo no sé si la arrojó, qué pasó, bueno, en fin, la cosa es que nada más que quiso comer fruta, porque lo que más bueno yo se me lo comí. Entonces digo, bueno, esto si se lo comen ellos y están vivos, están luchando sobre el carne. Bien. Es decir, le digo esta anécdota porque el vietnamita es una personalidad muy interesante de todo el mundo asiático, y la vida me ha permitido conocer algunos países del mundo asiático. Es el que más se parece, pero con mucha picardía, a el mundo occidental. Es lógico, porque casi más de 100 años estuvieron los franceses en Vietnam, y ellos tienen una mezcla de cultura muy grande, un país ancestral que tiene cientos de siglos de existencia. Ahora bien, hablando de la guerra, yo le había dicho en aquel primer encuentro con el presidente, con el ministro de Pham Van Dong, que yo quería entrevistar a Vietnam, a Ho Chi Minh, y él me explicó las diferencias, las dificultades. Transcurrió el tiempo, salimos de Vietnam, volví aquí, hice todo esto y vine aquí a ver a Aide. Y Aide me preguntó que cómo era Vietnam, le conté todas estas cosas, esa fue de lo más curioso. Estuvimos, después fui para su casa y le pude explicar todo. Digo, mira, Aide, América Latina no conoce a Vietnam. Nosotros conocemos a Vietnam por lo que escribió Martín, y sobre todo, yo creo que es importante. Dice sí, yo creo que sí, porque yo he leído, traducido algunas cosas de Felipita Rodríguez. Digo, ¿y de dónde lo tradujo Felipita? ¿Él sabía vietnamita? Digo, no, es que Ho Chi Minh sabe 5 idiomas perfectamente bien, porque es un hombre eminentemente culto. Eminentemente culto, que antes de los 20 años se hizo pinche de un barco francés y recorrió todos los continentes. Y hay escenas extraordinarias, pero no lo recorrió como recorrer como un pinche, sino leyendo, informándose. Y se hizo miembro del Partido Comunista Ruso
y fundó el partido. Bueno, le expliqué todas las cosas, pero sobre todo es un hombre muy culto que tiene muchos libros y además fundó un periódico en París. Y yo creo que dice, a quién me parece que América Latina debe conocerlo, debe conocerlo, porque se conoce muy poco. Entonces, de ahí, a pocos meses después, fue nombrada directora o presidente de OLAS, de la Organización Latinoamericana de Solidaridad de la América Latina. Y fue el vínculo que concretó la presencia de que fue con Chela, un libro de notas que hay ahí están escritas por Chela, y tuvo el privilegio de estar con Ho Chi Minh un tiempo largo, una conferencia larga, donde le explicó toda la situación de América Latina. Todo, y sus apuntes deben de estar por ahí. Para no debo ser largo, pero yo les voy a leer dos poemas, dos versos, uno de la cárcel de Ho Chi Minh y otro que habla de América Latina. América Latina, pero el Ho Chi Minh que andaba en un barco francés, no el Ho Chi Minh estadista, no el Ho Chi Minh de Dien Bien Phu, no el Ho Chi Minh del Testamento, pero él escribe una obra que se llama Ho Chi Minh Relatos y Poemas, que fue la que tradujo del francés Philippe Pita, donde dice: a principios de 1931, gran huelga de trabajadores marítimo estalló en Brasil. Un barco acababa de llegar al Río de Janeiro. Su tripulación ignoraba que la situación que existía en aquel momento, voy a hacer así a grandes rasgos, cuando un negro brasileño disparó contra el enemigo. El enemigo era el tipo de Brasil terrible. Pero yo tengo en el muelle, se llamaba José y encontró un policía que le pidió el paso, le disparó y dice: pero no tengo derecho a pasar, ¿acaso no soy obrero? ¿Acaso no estoy protestando por mis derechos? Y hubo una polémica entre ese brasileño y la policía. En resumen, lo cogieron preso y Ho Chi Minh, junto con los demás tripulantes, el pinche que era de cocina de los barcos franceses, estuvieron luchando y finalmente, después de muchas peripecias, que logró Huyen Ai Quo, no se llamaba todavía Ho Chi Minh, se llamaba Huyen Ai Quo, con los demás tripulantes del barco, lograron que saliera en libertad aquel obrero brasileño. Es decir, que Ho Chi Minh tenía una visión del mundo muy universal. El mundo de él era Europa, el mundo de él era todas las colonias francesas de África. Fue un hombre que tuvo muy joven, la idea de fundar el Partido Comunista Indochino, que fue miembro fundador del Partido Comunista Francés y que además dominaba a la perfección para escribirlo sin que un editor tuviera que tocarlo en ruso, en francés perfectamente, porque era su lengua materna, porque cuando él nace todavía Francia estaba en Vietnam, obviamente, inglés y algo de español, porque en ese barco francés, como pinche de cocina, recorrió el mundo entero. Es decir, que la obra de Ho Chi Minh, desde el punto de vista literario y todo lo relacionado con la lucha, es importante para todos los latinoamericanos. De ahí que se considera que Aide, como miembro de la OLAS, estuviera allí y pudiera transmitir a los latinoamericanos en cualquier momento en su conversación, en cualquier situación, la vida del pueblo vietnamita. Y para terminar, me voy a referir a algo que publiqué en el periódico ayer de una forma sintética, ya que lo voy a decir sintética,
la vinculación, el privilegio que tenemos los cubanos de haber sido los primeros latinoamericanos, sin duda, que conocimos del imperio de Anán, gracias a José Martí, que evidentemente se supone que lo conoció a vietnamita en París o conoció en Nueva York, pero que nos describió la personalidad, la fuerza y la cultura enorme, enorme del pueblo vietnamita. Quizás después, si tenemos oportunidad, podría decir algunas cosas breves sobre Vietnam, que todos los cubanos debemos considerar y leer, pero en síntesis le digo que son cosas maravillosas y que nos acercan a un mundo asiático que no conocemos tanto como otros, pero es el que está más afín a nosotros, incluso en la cultura, por el conocimiento de la lengua francesa y sus vinculaciones con la lengua española. Acercarnos además esta visión de Ho Chi Minh de Brasil, de Latinoamérica, que yo creo que completa muy bien la intención que hemos tenido con este panel. Y bueno, la palabra ahora a Nanini, ella Marta se refería a esas libretas y esos apuntes de Chela sobre la visita de Haití. Eran los días de la Guerra Fría y nuestra fundadora lo tenía claro cuando da cuenta de su impresión sobre las conversaciones de París. Así que entiendo que la batalla, estoy citando a Aide, así que entiendo que la batalla la dan en ambos campos, porque todos los campos son importantes, siempre y cuando se siga con el rifle al hombro, que no se suelte el rifle por la conversación, que se converse y que el rifle se tenga también al hombro. Y ellos todavía siembran arroz con el rifle al hombro, hombres y mujeres trabajan con el rifle al hombro y hacen una vida militar. El imperialismo no va a sorprender a Vietnam, porque Vietnam está preparado, está esperando, porque igual que nosotros, conoce al imperialismo y el rifle no lo suelta y el cañón no lo abandona. Cierro cita. El encuentro de Haití con la tierra de Ho Chi Minh fue un episodio cargado de emociones, aprendizajes y reafirmaciones en torno a sus maneras de pensar y actuar. Fue una visita en medio de la guerra. Fue un gesto de apoyo a la guerra de resistencia contra Estados Unidos, como es conocida en el país asiático. Vietnam era un imaginario de lucha que se concretaba en cada noticia que llegaba a la isla, en aquellos trovadores que estuvieron en el encuentro de la canción Protesta, en la cartelística que apoyaba el deseo de independencia de ese pueblo, o en la propia creación de un cuadro como para que la libertad no se convierta en estatua bajo la égida del chileno Roberto Mata. Pero para Haití, ese imaginario se concretó en aquel viaje de septiembre de 1968. Muchas son las referencias que se pueden encontrar sobre aquella ocasión: informes de viaje, libretas de anotación, sus declaraciones en las entrevistas, la mujer cubana, los que murieron y los que vivieron, vamos a caminar por casa y, por supuesto, el pequeño volumen conversatorio sobre Vietnam. La primera actividad oficial que tuvo fue un encuentro con el primer ministro Pham Van Dong el 9 de septiembre de 1968 y en esa ocasión pudo conocer sorpresivamente a Ho Chi Minh. Creo que el encuentro solo ella misma pudiera describirlo. Sí, entramos y allí nos sentamos y a los pocos segundos llegaron unas personas y, como nosotros íbamos a ver al compañero primer ministro, nos paramos para saludarlo. Cuando íbamos a saludarlo, vemos otra figura delante. No sé si ahí hicimos el ridículo, pero íbamos con las manos extendidas para saludar al compañero primer ministro y cuando alzamos la vista y vimos a Ho Chi Minh frente a nosotros, bajamos la mano y nos quedamos mirando. Yo miraba a los compañeros cubanos para decirle: ¿es él? Él notó esta turbación mía y me dio un abrazo.
En ese abrazo sentí que era Ho Chi Minh. Enseguida empezó a preguntarnos por nuestro pueblo. Conversamos con él de cosas que parece imposible que se puedan conversar con un hombre como Ho Chi Minh. Cierro cita. Aida entendía bien que estaba ante un hombre símbolo y su admiración infinita se traduce en lo que dijera en aquel conversatorio. Ho Chi Minh es una gran figura y lo digo con sinceridad. No crean que esto estoy diciendo algo para quedar bien con Vietnam, porque con Vietnam nadie tiene que quedar bien, porque ellos siempre saben quedar bien. Y lo digo, y creo que nunca lo he dicho nada más que de Fidel o del Che, y ahora lo digo de Ho Chi Minh. Cierro cita. Y como si ella misma no fuera esa gran figura de la historia contemporánea de Cuba, se le escucha hablar sobre la sencillez del líder vietnamita. Es un hombre que al verlo se sabe todo lo que es, con sencillez, como si no fuera quien es. Se sentó al lado de nosotros. No podíamos hablar, no sabíamos qué decir. Y fue él quien comenzó a hablar al darse cuenta de lo que pasaba por nosotros. Y lo hizo de una manera que a los 2 minutos estábamos hablando con Ho Chi Minh como cuando nos sentamos a hablar con Fidel. Con esa misma confianza y también con ese mismo cariño. Ese 9 de septiembre del 68, en su carácter múltiple como visitante de la República de Vietnam, como miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y también como directora de la Casa de las Américas, Aide hubo de explicarle al primer ministro Pham Van Dong sobre la realidad de los partidos de la izquierda en la América Latina. Al leer las libreticas de nota de esos días, me quedo una vez más boquiabierta ante la lucidez de nuestra idea. No solo realiza una valoración de lujo desde su agencia partidista, que incluso bien pudiera aplicarse a la situación actual, sino que le cuenta sobre los movimientos sociales de la región y un poco del papel que estaba jugando Cuba en ese mapa político regional. Al día siguiente, debía seguir las conversaciones con Pham Van Dong, pero antes se reunió con el viceministro de Cultura, justo cuando el día arrancaba. De lo que se advierte en las notas de viaje se sabe que fue uno de los encuentros más fructíferos. Se habló de la relación ideología estética, y abro paréntesis para decir que es una de las grandes obsesiones filosóficas de Aide, pues detestaba la idea de que la propaganda, de que se asociara la propaganda, que asociaba la propaganda lo bello al capitalismo, lo tosco y la chapucería al socialismo. Habló también sobre intercambios entre los dos países en el terreno de las artes visuales. El viceministro, a su vez, le expuso todo lo que se estaba haciendo en materia de difusión del arte en medio de la guerra, de cómo habían enviado artistas al norte y en el sur, habían sido capturados y hasta muertos. En el conversatorio, ella también da cuenta no solo del descubrimiento que fue la distinción de la cultura vietnamita dentro de lo asiático, algo que ella Marta estaba comentando, sino y sobre todo del esfuerzo del gobierno de Ho Chi Minh por proteger la cultura, el patrimonio y a la par continuar su difusión, gestar los espacios de presentación. Y cito ahora de nuevo a Aide. Allí pudimos ver obras muy preciadas, pero no iguales a las que hemos visto en otros países de Asia. Cuando veíamos algunas pinturas como un famoso dragón y decíamos que era igual al que habíamos visto en otro país de Asia, me señalaban que no era exactamente igual y me demostraban el porqué, y realmente era distinto. Y así también vimos sus obras de teatro. Son realmente de verdad distintas, aunque todo en un continente tiene algo de semejanza. Y vimos allí cómo en un teatro han hecho un refugio para poder dar la obra si llegan los canallas, y cuando los canallas se van, salir del refugio y seguir representándola. Vimos eso no solo en Hanoi, estuvimos en algunas otras partes. En Halong vimos formas de baile y de teatro distintas a las de Hanoi. Vimos cómo cada lugar tiene enraizadas distintas formas de arte y cómo cada lugar las destaca. Cierro cita. En la segunda tanda de conversación con el primer ministro, la palabra fue más de él. Concepción de la guerra, las conversaciones de París, las formas de mantener un país en medio de la guerra. A Aide le impresionó la filosofía de guerra de Vietnam, porque si bien se trató de una guerra de guerrillas, algo que ella conocía bastante bien, el estoicismo y el esfuerzo por mantener funcionando el país a la par, bajo las bombas, para ella fue novedoso. Vuelvo a darle la palabra a ella. Como producen más que cuando la fábrica estaba completa. Los imperialistas han dejado esa fábrica que está en Halong totalmente destruida. Cuando entramos, lo único que vimos fue ladrillos y cemento por todas partes. Yo decía, ¿dónde estará la fábrica aquí? Después nos encontramos con unas máquinas y nos enseñaron las estadísticas. Están produciendo mucho más que cuando la fábrica estaba entera. Además vimos allí cómo están produciendo, cómo producen de día para no gastar electricidad de noche, y también cómo producen de noche cuando los bombardeos no los dejan producir de día.
porque también han descubierto la forma de vivir con los bombardeos. Cierro cita. Y le impresionó también, en medio de tanta voluntad, la destrucción, la nada tras un bombardeo. Abro cita. También pude ver otra cosa allí, una cosa impresionante. Pueblos enteros destruidos. Cuánto sudor y cuánta energía gastada por causa de un bombardeo, por miles de bombardeos, porque hay lugares que los han bombardeado cientos y tantas veces, pero no sentí horror, al contrario, sentí indignación, sentí más indignación que los propios vietnamitas. Llegamos a un lugar que era un hermoso barrio y allí no quedaba nada. Me puse violenta. En aquellos momentos lo que deseaba era que se desatara algo que acabara en un minuto con el imperialismo. Y allí me dijeron, ¿por qué me ponía así? Que la lucha contra el imperialismo había que sostenerla. Cierro cita. De las cuestiones que más me llega de este viaje, de nuestra idea a Vietnam, son su humanidad, su empatía con el pueblo, con los y las niñas. En el conversatorio en casa se advierte que fueron ellos sujeto de muchas conversaciones y anécdotas, cómo fue la situación de la infancia el centro de la conversación con Ho Chi Minh y de esa primera conversación, y de su voz se escuchó en esta sala. Es que en Vietnam consideran al Che un combatiente de Vietnam también. Tanto que en un lugar por un río nos acercamos a un niñito como de 7 u 8 años porque tenía la misma estatura de mi hija y el mismo tipo de mi hijo. Se me pareció a mi hijo y mi hijo tiene 8 años. Me acerqué al niño y le dije, oye, yo soy cubana. Entonces se quedó mirando, no entendía muy bien y yo le dije, sí, Fidel. Y entonces me responde así, mirándome, Fidel, Che, el Che. Como ligaba a Fidel y al Che, y en cambio, cuando le dije Cuba, no entendía bien. El cierro cita. El viaje estuvo plagado de encuentros y reencuentros, como aquel con uno de los trovadores que había asistido al encuentro de la canción Protesta y que había realizado una labor comunitaria en la difusión de la música cubana, o aquellas mujeres que conoció en la fábrica de día con el fusil al hombro y que en la noche formaban parte del grupo de teatro, o las mujeres de la Federación, que entre muchos temas le hicieron notar que, y abro cita, la cuestión de la natalidad es algo que se produce espontáneamente, como en cualquier pueblo, que son las mujeres las que si tienen 10 hijos, les es imposible construir, producir, combatir. Y la mujer vietnamita es una combatiente, una creadora, una trabajadora, que es ella la que está tratando de lograr tener más hijos para poder dar más. Cierro cita. Aide regresó de Vietnam con la convicción de haber vivido un privilegio, al conocer un poco al país hermano. De su sensibilidad infinita y su conmoción se advierte cuando expresa. Entre las miles de cosas que nos emocionaron en Vietnam, a todos los cubanos, a los compañeros que fueron conmigo, estuvo el sentir que aquel sol calentaba tanto como el nuestro. En ningún país que he visitado he sentido que un sol caliente como el de Cuba. El sol de Vietnam nos calentaba. Sin discriminar a ningún país, tenemos que ser sinceros. Nos sentimos en Vietnam y así se lo dijimos a Ho Chi Minh como en Cuba. Cierro cita. Pero sin duda la realidad vietnamita ante los ojos de la heroína de Moncada confirmó en ella la política institucional de Casa relativa a Vietnam, porque como le contestara a Víctor Casaus en Vamos a caminar por Casa, y abro cita, Casa, a pesar de ser de esta América, siempre encuentra formas de unirse a la verdad, y Vietnam era una verdad. Y en Casa de las Américas se trabajó sobre Vietnam, hicimos muchas cosas sobre Vietnam, tanto que yo conocí a Ho Chi Minh y Ho Chi Minh me preguntó ¿qué era Casa? Y yo le contesté que Casa era la América nuestra, la América de Martí, la América de Bolívar, la América de San Martín y la América de Che. Gracias. Gracias, María. La palabra ahora a Lorena. Antes de darle que hable Lorena, quiero decir que ese cuadro que se refirió a la niña es este cuadro, el inmenso que está en la sala de Mata. Y bueno, Lorena, ahora para hacer el recorrido de la presencia de Vietnam en la revista Casa de las Américas. Gracias, maestro. Quiero decir una cosa muy interesante, que es un sentimiento que tienen los vietnamitas sobre la figura de Ho Chi Minh representada por el chileno Víctor Jara. Eso lo cantan en Vietnam y lo conocen varias generaciones de vietnamitas. Gracias, Jaime. Bueno, como Ana, voy a permitirme leer unas notas para no divagar. Debo confesar que cuando me invitaron a intervenir en este panel para dialogar sobre la presencia de Vietnam en la revista Casa de las Américas,
una intervención que requería de mi parte cierta investigación y lectura de muchos de los números de esta publicación, que ya suma hoy 297 entregas, nunca pensé que me encontraría con un cúmulo de textos, referencias, notas sobre este país asiático. Pensé, eso sí, que aparecerían 1 o 2 artículos, no más. Obviamente aquella deducción a priori estaba matizada por una pregunta: ¿por qué un país tan lejano geográficamente al nuestro, a la América Latina y el Caribe, tendría una presencia sustanciosa en las páginas de una revista cuyo centro gravitaba precisamente en torno a nuestra América? La respuesta a esta pregunta, un poco ingenua, estaría, por supuesto, en los propios artículos, ensayos, entrevistas, poemas, notas que sobre Vietnam aparecen en casa, y cuya presencia no hizo otra cosa que reafirmarme algo que quizás siempre había conocido: el carácter universal y la amplitud de miras de una publicación que está próxima a cumplir 60 años de fructífera existencia. Pero si fuéramos a señalar un periodo en el cual esta presencia vietnamita se hace evidente, entonces sería el correspondiente a los años 1966 al 1975. Cerca de 10 años que, a los efectos de la publicación, estuvieron marcados en primera instancia por el contexto internacional, la guerra de Vietnam y los viajes a ese país de 2 grandes artífices de la revista, Aide Santa María y Roberto Fernández Retamar, la primera en el año 1968, el segundo en 1970. Los primeros acercamientos, entonces, se reflejan en la sección al pie de la letra, esa sección de la revista reservada para textos más de actualidad y contextos específicos, donde entre los años 1966 y 1969 se recogieron varias noticias que llegaban sobre Vietnam. Así nos enteramos, por ejemplo, del discurso de Jean-Paul Sartre en Helsinki al presentar la resolución sobre Vietnam en el Congreso Mundial por la Paz. En ese discurso, el francés advierte que efectivamente la victoria vietnamita solo se podía lograr en la unidad de Vietnam del Norte con Vietnam del Sur. Advertía además que la suerte de muchos países se jugaba en aquel país hermano. Esta sección da cuentas de las publicaciones que reflejaban por esos tiempos el repudio a la guerra de la nación asiática, entre ellas la revista Cuadernos, la revista Cubana Unión, la cual dedicó una de sus entregas de enero-febrero de 1967 a la literatura vietnamita, y la revista Pensamiento Crítico, por solo mencionar algunas. La firma de los intelectuales latinoamericanos contra la guerra es también noticia en estas páginas y en esta sección específica, que nos informa de la aparición en el semanario uruguayo Marcha de una carta abierta al pueblo estadounidense. Entre quienes firmaban aquella carta se encontraban Julio Cortázar, Jorge Salamea, Pablo Neruda, Benjamín Carrión, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Ángel Rama, entre otros, muchos de ellos amigos de la Casa de las Américas. La sección Letras se nutriría además de un poema del periodista norteamericano Robert Cohen titulado Se acabó la guerra en Vietnam, así como de varios del líder vietnamita Ho Chi Minh, pertenecientes a su cuaderno diario de prisión, poemas entre los que destacaban Primera Página, Ración de Agua, Adiós Diente, De Camino a Aname y varios conceptos, entre otros. Luego aparecen en el número 78 y 92 dos textos de Marta Rojas. El primero, una entrevista a Raúl Valdés Vivó, que ella ya nos comentaba de su viaje a Vietnam en el año 1965. Vivó por aquel entonces fue nombrado embajador de Cuba en Vietnam y a raíz del cese de los bombardeos yanquis en este país estuvo en Cuba por unos días. En este diálogo de ida y vuelta se describen, entre otros asuntos, las hazañas del pueblo vietnamita, el cual logró derribar cerca de 40 aviones B-52, considerados el arma absoluta de los Estados Unidos. De Marta es también la crónica titulada Vietnam peleó por todos y venció, la liberación definitiva del sur de Vietnam. En ella la periodista cubana vuelve sobre las luchas comunistas en Vietnam, esta vez con una crónica que comienza el 30 de abril de 1975 con la caída y liberación de Saigón, pero que aborda en retrospectiva lo que fueron esos días luego de la firma de acuerdos en París en enero de 1973. Es duro de alguna manera leer en esta crónica algunos datos que la periodista ofrece. Cómo Estados Unidos esparció sobre las martirizadas poblaciones rurales del sur cerca de 75.500.000 litros de productos químicos tóxicos, mientras que los aviones arrojaron cerca de 7.600.000 toneladas, 3 veces y media más de las bombas y los explosivos que se lanzaron en la Segunda Guerra Mundial. Marta nos recuerda además cuáles fueron las tres puntas de lanza utilizadas por los vietnamitas para lograr el triunfo sobre las tropas estadounidenses: la lucha armada, la lucha política y la lucha diplomática. El número 63 de Casa, correspondiente a noviembre-diciembre de 1970,
abre con un breve dossier dedicado a Vietnam, más específicamente al Partido y al Ejército Popular de la República Democrática Vietnamita, con sendos textos dedicados al tema. Mientras que la sección Notas se inaugura en esta entrega con las reflexiones de un poeta vietnamita sobre la poesía de su país, texto que en realidad sirve de prólogo a una antología de poesía vietnamita publicada en París en 1969. En estas reflexiones, el autor dialoga sobre las dos vertientes en las que se asienta la poesía vietnamita de antaño, la poesía clásica escrita y la poesía popular de tradición oral. Sobre la imagen del hombre, en esta poesía también podemos encontrar algunos argumentos, sobre todo cómo a través de los siglos la mujer fue el personaje central de las obras literarias. Parte, por supuesto, de poetas clásicos, pasando por la obra de algunas de las principales poetisas de este país. Pero en el año 1970, Roberto Fernández Retamar viajó a Vietnam. Por ello no es casual encontrar en esta entrega su texto sobre Martí y Ho Chi Minh, dirigentes coloniales. De nuevo Martí en la obra de Roberto, lo cual no es a estas alturas una sorpresa para nosotros, pues conocemos de la ferviente admiración que sintió quien fuera el presidente de la Casa de las Américas por el héroe nacional cubano. Esta vez Roberto evoca el texto de Martí titulado Un paseo por la tierra de los anamitas. Roberto dice: es singular que se detuviera en aquel lejano país, el único en merecer todo un artículo en la Edad de Oro. Sobre el carácter anticolonialista de Martí habla el poeta y ensayista cubano, quien advierte que al año del apóstol de escribir el mencionado texto nació Ho Chi Minh, quien, vuelve a advertirnos Roberto, nació justo 5 años antes de la muerte de Martí, también un 19 de mayo, pero de 1895. Por supuesto, estas fechas son solo azares y Roberto lo sabía. De manera que este ensayo se encargará de develar otras circunstancias que acercan a ambos héroes, ejemplos de dirigente anticolonial. Entre esos puntos en contacto menciona el pensamiento y la acción independentista de ambos que llega a temprana edad. El hecho de que ambos, Martí y Ho Chi Minh, aún adolescentes, abandonaran la patria e irían a otros países, las sinergias entre dos textos, el presidio político en Cuba y proceso de colonización francesa, las dotes de organizador genial que tienen uno y otro, Martí como fundador y alma del Partido Revolucionario Cubano, Ho Chi Minh como contribuidor incansable de organizaciones como el Grupo de los Patriotas Vietnamitas residentes en Francia, de la Unión de la Juventud Revolucionaria de Vietnam, e incluso ya en 1930 el Partido Comunista Vietnamita, que llevará más tarde el nombre de Partido Comunista de Indochina. Del profundo internacionalismo de Martí, que se sentía responsable no solo por Cuba, sino además por nuestra América, y Ho Chi Minh, cuyo interés va de toda China a los pueblos coloniales, da cuenta Roberto, que en la revista Casa, quien dirigió la revista Casa desde su temprano número 30 en 1965. El hecho de que estemos hoy acá hablando de la presencia vietnamita en la revista que tanto amó es parte también de su legado y de quien fuera su fundadora, Aida Santamaría. Muchas gracias, Lorena. Y bueno, la palabra ahora a Vivian. Ya la línea de experiencia e intervención al teatro, y hubo también presencia del teatro vietnamita en la casa y en las páginas de contacto. Sí, es muy agradable ver cómo un gran tema y un compromiso cierto con un tema hace que la dramaturgia de esta mesa tenga tal coherencia. Yo espero contribuir un poquito a eso. Y aunque traje unas breves notas que voy a leer, para mí el plato fuerte no es mío, sino algo de un vietnamita que quiero leer al final. Y si hasta ahora hemos leído o hemos citado visiones desde Cuba hacia Vietnam, en este caso yo voy a hacer el proceso inverso. Si se rastrea el índice de la revista especializada de teatro latinoamericano conjunto, la mención a Vietnam aparece en centenares de ocasiones. Y es que a pesar de su ubicación fuera del alcance del perfil geográfico de la revista, el influjo de las luchas anticoloniales y antiimperialistas del pueblo vietnamita y su heroísmo marcaron definitivamente al teatro latinoamericano y caribeño y más allá, como a toda la cultura y el pensamiento de nuestra América. El dramaturgo alemán Peter Weiss, referente del teatro documento, de visita en la casa en 1967, explica que su nueva obra
escrita con el propósito de representar un desarrollo histórico centrado en las luchas de Vietnam contra los lores feudales chinos, los propios, los invasores japoneses y los estadounidenses. Mientras el llamamiento Teatros del Mundo Unidos da cuenta de la denuncia contra la guerra y la agresión de los Estados Unidos por parte de conjuntos teatrales de Nueva York a Santiago de Chile y de numerosas ciudades europeas. Y en La Habana, el Seminario Nacional de Teatro expresa, cito, que la máxima expresión de utilidad de ese instrumento se da hoy en Vietnam, donde bajo las bombas se hace teatro. Artículos, reportajes, entrevistas y las secciones noticiosas de la revista dan cuenta de acciones de protesta y solidaridad emprendidos por artistas de la escena, entre los que figuran los chilenos Isidora Aguirre y Eugenio Guzmán, con alumnos de la Escuela de Teatro, la uruguaya Das Frey y agrupaciones estadounidenses como San Francisco Main Troupe, el Teatro Guerrilla de Paging Players de Nueva York y el Bread and Puppet, entre muchos más. En entrevista del venezolano Humberto Orsini, el director Dinh Quan nos ilustra sobre formas clásicas de la escena vietnamita como el tuong y el hat cheo y estilos contemporáneos, preludios de otras formas que a pesar de siglos de lucha seguirían practicándose aún bajo los bombardeos. Y Augusto Boal analiza la noción de mayoría silenciosa, tomando como punto de debate la agresión estadounidense a Vietnam. En Cuba, el primer aniversario del fusilamiento del combatiente guerrillero Guillén Van Troy se conmemoró con el montaje de la obra Naranjas en Saigón de Raúl Valdés Ribó, y en un testimonio de Ribó también hay una referencia al viaje compartido con Marta. El número 12 de Conjunto recogió en un amplio dossier el texto teatral y un conversatorio con los artistas, del que resalta el compromiso artístico de todo el equipo, y las tapas muestran un collage de imágenes de la gesta. Las tapas son la primera revista que mostré en este recorrido y que tiene plumillas, acuarelas, con Silvia Yáñez. Vamos a darnos la tarea de tratar de rescatar esos originales que verdaderamente tienen un gran valor. Me da mucho gusto que esté aquí hoy con nosotros Ana Molinet, que fue una de las miembros del elenco de ese montaje. En un diálogo en el que se articulan siempre arte e ideología, otras obras latinoamericanas no pueden soslayar la guerra de Vietnam y sus consecuencias. Son detonantes del debate sobre la situación colonial de Puerto Rico, centrada en Flag Inside, de Jaime Carrero, y otros boricuas como Rosa Luisa Márquez y Antonio Martorell vuelven al tema años después en una acción desarrollada nada menos que en la Segunda Bienal de La Habana. El ecuatoriano Pedro Satt Herrería, en la obra Haciendo Cola, cuestiona la suerte de los jóvenes latinoamericanos en los Estados Unidos enviados a matar y a morir sin causa. El chicano Carlos Barón elige a un veterano de Vietnam como personaje indispensable en un texto que analiza al gobierno de Reagan. El creador del teatro campesino Luis Valdés explora la relación entre cuestiones agrícolas y militares y defiende la solidaridad internacional entre trabajadores del campo, chicanos y vietnamitas, con su obra Vietnam Campesino. Y para la salvadoreña Morgelina Cerritos, en la audiencia de los confines, ya en esta década, o en la década pasada, la memoria de la guerra en su país es una pesadilla que se confunde con otras, entre las cuales los bombardeos sobre Vietnam son paradigmas de una barbarie que se sigue repitiendo. Mejor que cualquier recuento es el testimonio de una relación insuperable de humanismo y amistad y hermandad entre dos artistas nacidos en las antípodas del mundo que quiero compartirles, con la lectura de fragmentos de una carta del director teatral vietnamita Vich Lam
al cubano Vicente Revuelta, escrita unos meses después del regreso del primero a Hanoi, luego de participar en el sexto Festival de Teatro Latinoamericano organizado por la Casa de las Américas. En el evento, Revuelta había recibido el premio El Gallo de La Habana en su primera entrega por el montaje de La Noche de los Asesinos de Pepe Triana, conferido por un jurado internacional. Y el cubano, en gesto de solidaridad revolucionaria, lo cedió y cito su expresión, a los artistas combatientes de Vietnam en la persona de su delegado del festival, Vic Lam, un artista e investigador que más tarde, también desde conjunto, nos revelaría la curiosidad de que en una forma de arte popular de Vietnam, las mujeres interpretan todos los roles, incluso los masculinos, a diferencia de muchas formas occidentales. Y nos reveló también los misterios de la ancestralidad de las marionetas acuáticas. La carta de Lam dice así: Hanoi, querido Vicente Revuelta y queridos compañeros del Teatro Estudio. Durante meses he estado sumergido en un trabajo terrible y ahora por fin encuentro un instante libre para escribirles. He seguido, sin embargo, con tenacidad el trabajo de ustedes, ya que he leído con bastante regularidad los diarios de Cuba. En el verano, unos amigos de Francia vinieron a Hanoi y me han contado de la gira internacional de ustedes allí, y eso me ha entusiasmado verdaderamente. Me han contado que ustedes fueron invitados por el Teatro de las Naciones de París con su La Noche de los Asesinos y que fue un éxito formidable. Queridos amigos, ustedes son el portaestandarte de nuestra bella y noble Cuba revolucionaria, y a este título ustedes son la gloria de todo el campo socialista, ya que su participación en el Teatro de las Naciones prueba con elocuencia los beneficios del socialismo, que instaurado en su país desde hace tan poco tiempo ya ha hecho maravillas. Aquí, en esta tierra de fuego que es el Vietnam, aunque muy ocupado, no ceso jamás de hablar de la belleza de su cultura, sobre un pueblo que amo y que considero como mío. Su Gallo de La Habana ha sido confiado al Museo de Arte de Vietnam provisionalmente. Se espera la reunificación de nuestro país para decidir a quién debe ir, ya que según sus deseos, el mismo debe ser atribuido a los artistas vietnamitas combatientes. Ahora bien, en las dos partes de nuestro país, por el momento, todos los artistas combaten en el frente. Es todavía demasiado temprano para juzgar qué artistas del norte o del sur de Vietnam son los que merecen más quedarse con el Gallo de La Habana. Eso quiere decir implícitamente que ustedes estarán entre nosotros cuando ese día feliz y tan esperado llegue, para asistir a la entrega del Gallo de La Habana, ya que ustedes han sido los iniciadores de ello. El cofrecito con la cadena del señor Revuelta, según su deseo, ha sido enviado a la joven miliciana de Quang Binh que ha derribado el avión supersónico Yankee. Ella y sus padres agradecen profundamente a Revuelta. Permítanme, queridos amigos, describirles en algunas líneas todo lo que he hecho desde que volví de La Habana. Eso fue a mediados de enero del 67. Después de mi informe al Ministerio de Cultura, informe oral al que fueron invitados los camaradas de la Embajada de Cuba en Hanoi, he dado unas 20 charlas sobre el sexto Festival de Teatro Latinoamericano en diferentes círculos. Hay mucho interés sobre todo lo que se hace en Cuba. Se ama mucho a su pueblo y sobre todo se admira su heroísmo en hacer frente a los yanquis. Y se está muy emocionado por todo lo que ustedes han hecho y manifestado por la causa de Vietnam. Me metí seguidamente en el trabajo de la Escuela Dramática, de la cual soy rector. Mientras tanto, actúo en un filme,
un largometraje que tiene como tema la lucha de una minoría étnica en las altas mesetas de Vietnam del Sur. El film no está terminado todavía, lo estará hacia el mes de mayo del 68. Todavía tengo algunas secuencias que actuar. Desde fines de septiembre trabajo en el montaje del Intruso de Leonid Leonov para celebrar el 50 aniversario de la Gran Revolución de Octubre. La premier del Intruso tuvo lugar el 1 de noviembre último. Esta noche tenemos la 8ª representación. Ha sido un gran éxito. Todo Hanoi corre ahora para tener billetes para esta pieza. Durante estos días felices no los olvidamos, sin embargo. La prueba, después de bajarse el telón, los actores se han reunido en el club de teatro y según la tradición teatral me han pedido que les dijese un deseo que ellos pudieran satisfacer inmediatamente. Mi deseo fue pedirles que firmasen el programa que ustedes encontrarán adjunto. La realización de la pieza ha sido constantemente molestada por los raids de los aviones yanquis. La escalada norteamericana llega a su apogeo durante los días de los ensayos. Hemos tenido que maniobrar con táctica. Nos levantamos a las 3 de la mañana y trabajamos de 4 a 9. Y por la noche a partir de la caída de la tarde. El 2500 avión yanqui ha sido derribado en estos días ante nuestros ojos. Ustedes ven aquí, en esta tierra de fuego, el artista trabaja como los artilleros. Entre tanto, nosotros los artistas vietnamitas nos hemos afligido por la muerte de nuestro querido Ernesto Che Guevara. En los primeros momentos no quería creer la noticia, pero finalmente, por desgracia, era la realidad. Yo he ido a la Embajada de Cuba en Hanoi para rendir homenaje al alma de nuestro Che. En la carta que he entregado a la Embajada de Cuba, he escrito, cito, entre las penas que afligen la humanidad en lucha, hay una que forja el corazón del hombre. Es la pena causada por la muerte en el campo de batalla de nuestro querido Ernesto Che Guevara. Como un trueno, su vida fue breve, pero sin embargo trascendente y resplandeciente de luz. Los oprimidos se levantan a su llamado y los imperialistas de todas partes tiemblan de temor. Amo su pensamiento, amo su vida y aún más ahora amo su muerte, ya que una muerte así da al hombre el sentido de la vida y la trascendencia de ser hombre. Fin de la cita. Queridos amigos y colegas, esta es la carta que les escribo después de meses de silencio. No me lo tengan a mal, se lo ruego. Pueden estar seguros de mi amistad y crean, por favor, que siempre mantengo vivas sus imágenes en el corazón. Muchos besos a todos ustedes. Beach Love. Muchas gracias. Gracias a Vivian. Sin duda alguna, hemos dicho muchas veces en los últimos tiempos, en los últimos días, desde el premio, que la Casa de las Américas es un espacio particular de la resistencia cultural y tenía que serlo también en el reflejo de las luchas del pueblo vietnamita. Yo creo que esa carta y esa mirada de vuelta, como decía Vivian, habla también de ese espacio de resistencia que desde este lugar se construyó también para dialogar con Vietnam. Y Vivian hablaba de cine, Lorena hablaba de Roberto y Lai nos va a presentar ahora el cuaderno paralelo, el diario poético de Roberto durante el proceso de filmación de esta película de Julio García Espinosa en Vietnam y de todo, porque en realidad Julio dio el crédito de director de la película a todo el gran equipo que participó en esa experiencia. Entonces Lai, el poeta, tiene su lugar. Muchas gracias. Jaime, Casa de las Américas, como siempre, muchas gracias a todos los presentes hoy. Quiero destacar 3 personas. Una es Lola, que sabe mucho más que yo
de esta historia rocambolesca que vamos a presentar hoy. Olga Marta, a quien debemos el rescate de este poemario de 1970, hecho además en tiempo récord. Solo ella y yo sabemos cuánto tuvimos que correr y casi que inventar. Y también quiero agradecer de manera muy especial la presencia en esta sala. Yo creo que me gusta mucho además que la mesa sea de mujeres, liderado por Jaime. Eso está muy bien, me hubiera encantado al autor de este libro. Y hablando de mujeres también, pues hay dos damas que nos acompañan hoy, porque también es un día de hijas, y aquí está la hija de Agustín Pi, la hija de Eliseo Diego, que estamos celebrando además su centenario. Nosotras tres somos, digamos, herederas de una amistad imperecedera. Y como se verá más adelante, los nombres de ustedes también aparecen en este poemario. Bueno, he titulado Cuentos paralelos a este cuaderno. De entre las, por suerte, incontables memorias que guardo del autor de este libro, no hay muchas relacionadas con los momentos exactos en que escribía su obra, salvo dos casos. Lo recuerdo en un par de semanas alucinantes, entregado a lo que sería su ensayo más trascendental, cuyo nombre intentó variar al cabo de muchos años y que sigo llamándole como en su versión original, Calibán, y recuerdo su viaje a Vietnam y luego el casi inmediato nacimiento de Cuaderno Paralelo y de la película Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial, dirigida por su entrañable amigo Julio García Espinosa, a quien dedicara uno de los poemas, quizás el único, sin carga dramática, de los 25 que integran el libro. Y para ti, Lola, porque sé que está grabado, pero hay que continuarlo, es el único poema que voy a leer, que se llama J.G.E. Cuando se pone la gorra azul, que no se quita nunca, recuerda al Lenin clandestino de 1917. Cuando sale a dirigir una escena, parece que sale a dirigir una batalla. Cuando tiene gripe, pregunta en medio del campo quién ha abierto una puerta. Cuando tomamos el antiguo vino perdido, descubre que tiene sabor de pagoda. Cuando le dicen que lleva entre las manos una bomba aún no explotada, se pregunta por qué lleva entre las manos una bomba aún no explotada. Cuando se enfrenta al murciélago, le dedica el grito que la heroína reservaba al tigre. Cuando duerme, silba. Cuando se despierta, nadie más puede dormir. Dicho así, parece que todo fue dulce, natural, alegre, pero es justo lo opuesto. Yo tenía 8 años cuando mi padre me dijo que se iba a Vietnam y me espanté. Hasta ese momento, él se encargaba de cubrirme los ojos en el cine cuando íbamos juntos a ver alguna película apta para niños y antes proyectaban el noticiero de Santiago Álvarez en esos momentos ardientes de imágenes con napalm, destrucciones, horrores. Me parece ver ahora sus dedos ante mi cara mientras yo hacía trampas, intentando mirar por entre las endijas de su mano. Era su maniobra de una ingenuidad sobrecogedora. Yo vi la niña desnuda que corría, impregnada en lava, por ejemplo, y me impactó sobremanera. Así, la noticia de su viaje me causó el miedo correspondiente. Recuerdo que lo abracé, pidiéndole que no se fuera, porque en Vietnam mataban a todo el mundo. Intentó tranquilizarnos a mi madre y a mí con el argumento de voy con Julio a hacer una película, no nos pasará nada. Para no abundar en la angustia que se respiró en nuestra casa mientras duró su ausencia que parecía eterna, me centraré en la lectura que al cabo de 50 años dedico otra vez a Cuaderno Paralelo. Confieso que lo hago intentando apartar todo aquello que no sea profesional, aunque dudo lograr tal propósito cabalmente. Después de todo, es la primera vez que asumo la responsabilidad de presentar un poemario al público. Luego de la relectura, he descubierto ciertos guiños pertenecientes a nuestra historia familiar y he llorado y me he reído y consternada vuelvo a leer como quien no se resigna a dejar de escuchar una voz muy amada, de manera que con placer compartiré las impresiones que despiertan en mí estos poemas.
Sugeriría empezar por el último de los textos. El título del poema final, "Es mejor encender un cirio que maldecir la oscuridad", atribuible, creo, a Confucio, resume el objetivo del viaje que llevó a 6 cubanos a la tierra de los anamitas. Comienza con el cuento que siempre me hizo a mí, del soldado que al ser increpado por Napoleón respondió que sí, que sentía pavor y sin embargo permanecía en su lugar. Ello explica el inicio de este último poema, y cito: "Como el soldado de la anécdota, no desconocimos el miedo, pero estábamos en nuestro sitio. Nuestro modesto sitio era revelar destrucciones, crímenes, pero sobre todo revelar la combatiente grandeza de este pueblo, su decisión de victoria". Fin de la cita. También en los finales ubicó 2 poemas breves que de cierta manera ofrecen la intensidad del drama que vivía, sin golpes de pecho, sino más bien ironizando, burlándose de esa cotidianidad específica que es la guerra, aunque vista a través de ojos civiles y por tanto inexpertos. Me refiero a los poemas "¿Qué haces?" y "Este ruido". En el primero cuestiona la presencia de elementos tan comunes y naturales en la paz e insólitos y hasta anacrónicos en un conflicto bélico, como puede ser la calma, el silencio, la lluvia. A ellos les preguntan, como solo puede hacer un poeta, ¿qué hacen? Y cito: "En medio de este aire que nos tenía acostumbrados solo al estampido de la bomba". Fin de cita. En el otro poema, más sarcástico, nos ofrece los pequeños y terribles aprendizajes que está recibiendo. Este ruido es de bomba, y este de cañonazo, y este de helicóptero, este es de avión de reconocimiento, y este de tanque. ¿Quién no lo hubiera dicho? Es de notar el uso del plural muy intencionadamente, y en ello debo detenerme, porque no nos habla un individuo por el mero hecho de aspirar a ser escuchado. Es el cronista quien nos detalla la guerra y las vivencias del grupo que integra. Con su habitual sagacidad, debería decir honestidad, pero sería demasiado elocuente, el poeta reconoce que su función dentro del grupo es narrar. No es camarógrafo, no es sonidista, no sabe nada de luces, de fotografía, ni muchísimo menos de dirección. Nadie, ni él mismo, pudo imaginar que saldrían poemas de esa experiencia en la que fue involucrado, aún no sé exactamente con qué objetivo, pero que junto al material fílmico quedan como testimonios de una de las guerras más abominadas a nivel mundial en todos los tiempos. Vuelvo al sentimiento plural. En el poema titulado "En los jeeps" define el espíritu colectivo que rige en el grupo, si acaso quedara alguna duda. En los jeeps, nos cuenta, cuyo ajetreo parece que va a sacarnos las entrañas por la boca, pienso estos poemas, a veces con las mismas palabras de mis compañeros. O sea, él es la voz, es él el vocero de los demás, igual a como uno es la luz, otro el sonido, aquel la cámara, todos bajo la égida del gran director de cine, en aquellos sitios ajenos y al cabo amados a donde han ido a parar. Los rostros vietnamitas aparecen continuamente en el libro y salpican otros poemas, digamos, personales, o quizás sea mejor decir al revés. Los poemas más íntimos adornan a los otros, o tal vez todos sean personales, porque aunque la añoranza martiriza al poeta, ha ido allí a graficar el escarnio y no a pensar en sus afectos propios, aunque esto último resulte inocultable. Evoca el amor a su madre ya fallecida, "Te preocuparías", se llama, a su compañera 20 años después, llegamos por primera vez al Pacífico. Bueno, dije que no iba a leer más ninguno, pero este a mí me parece extraordinario y está dedicado a mi madre. Llegamos por primera vez al Pacífico. Llegamos por primera vez al deslumbrante océano Pacífico frente a la isla de las golondrinas, y antes de entrar a bañarnos en la hermosa playa que nos recuerda a Varadero, doy a la inmensa arena, al ancho mar, el alfabeto claro de tu nombre. Evoca a sus amigos íntimos, Cintio, Fina, Eliseo, Pi, Lezama,
poema maravilloso que se llama ¿Por qué volvéis a la memoria mía? Él siempre pensando en el amor, porque era pasional y melancólico, y por lo mismo nos dice, a modo de excusa medio infantil y ciertamente tierna, que, y cito, Vietnam es buen lugar para recordar. Además de personas específicas y sus profundísimos traumas, como la joven del poema Muchacha, que temblaba aterrorizada ante las cámaras después de derribar aviones enemigos, y el rudo combatiente del poema El Hombre, cuyos gritos nocturnos espantaban a todo el grupo, nos va contando, al ritmo de la película que complementa este poemario de crónicas y con el mismo tempo narrativo del filme, la destrucción causada por las bombas. Tenían una casa, unos llenos de letras, las puertas del cielo, sin que por ello descuide su proverbial obsesión por las palabras, su proverbial obsesión por la literatura, incluso en ese entorno tan hostil. Dan fe de su no abandono a la gran vocación de su vida, textos como Hasta las plantas y los animales, donde denuncia lo ilimitado de la demencial catástrofe llamada guerra, cuyo alcance llega al retorcimiento del lenguaje. Y cito, han pervertido hasta las plantas y los animales, piña, guayaba, hoja, árbol, abeja, mariposa, murciélago y hasta madre, son aquí nombres de armas espantosas. Fin de la cita. Visitar el paralelo que artificialmente dividía Vietnam en dos partes fue un hecho de particular conmoción para los cubanos. Yo recuerdo al autor de este libro contando la gratitud que sentían y a la vez el estremecimiento al encontrarse allí, justo en el sitio donde supuestamente no sucedía nada y se combatía por todo, al ser zona de demarcación entre territorios. La franja ocupaba 2 kilómetros de ancho y era conocida como zona desmilitarizada o paralelo 17 norte, aunque la mayoría de sus zonas se encontraban al sur. Con verdadero pavor yo leo en informaciones actuales que aún hoy conserva numerosas bombas sin explotar, por lo cual se recomienda prudencia a los turistas que la visiten. Me imagino entonces cómo sería hace 50 años, en 1970, en el momento en que los 6 cubanos de esta historia pisaron dichas tierras. El título del libro rinde tributo al lugar y juega con el vocablo en sí. Es paralelo el nombre de la franja y lo es también el cuaderno donde se encuentran historias vistas por ojos que no nacieron allí, y los versos que recoge son distantes y cercanos a la película, siempre a la misma distancia. 2 poemas dedica el escritor a ese instante glorioso y feroz, como Una herida ciega y En el paralelo, para dejar constancia de que, cito, llegamos a su pie entre silbido de obuses. El paralelo no es sino este río plácido de Benjai, esta playa, este estuario majestuoso, esta naturaleza inocente y salvaje, ignorante de ser el paralelo que corta como una herida ciega a un país entero, duro y dulce como el amor. Fin de cita. Cierro esta presentación sugiriendo leer desde el inicio el cuaderno y no según el descabellado orden que empleé para reseñarlo, único recurso que hallé a mano para adentrarme en un género que respeto en exceso. Imágenes. Lo primero que nos recibe al abrir el libro es el poema donde quedan inscritos los nombres de varios integrantes del grupo que admitió la presencia de un escritor. Cito, jóvenes pasan de madrugada cantando himnos hermosos que Jerónimo debiera grabar, Iván y Luis filmar. Como acuden a mi memoria los momentos de la partida angustiosa y del regreso añorado del autor de 25 poemas sobre, desde, acerca y con Vietnam. Imágenes que nada podrá borrar porque han sido dictadas con fuego antes de que existieran Cuaderno Paralelo, la película Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial, y hay tantísimas cosas más. La Habana es buen lugar para recordar, después de todo. Gracias. Muchísimas gracias, Alain. No sé si
¿Hay alguna pregunta, algún comentario del panel? Realmente muy emotivo para nosotros volver a recorrer estas memorias. Si no es así, si no hay un comentario, una pregunta, los invito a dos cosas. Uno, atrás, la editorial Unión está poniendo a la venta el cuaderno paralelo, esta edición especialísima en este momento para la feria del libro, y también el libro Un poeta metido en camisas de 12 varas, el libro que recoge las entrevistas de Roberto Fernández Retamar, Roberto Fernández Retamar, que fue el último que publicó con Ediciones Unión en vida. Y inmediatamente después ya va a estar abierta al público la exposición que Cari Fernández Tamayo hizo titular con Tamayo Fernández, hizo titular con un verso de ese libro de Roberto Fernández Tamayo, se llama Vietnam debe ser héroes gigantescos y sencillos como el agua. Es un verso de este cuaderno, y la exposición que recoge muchísimos de los libros, de las revistas de referencia de las cuales se ha hablado en este panel, pero también la obra gráfica, parte de la obra gráfica que colecciona la casa, y ha sido curada esta exposición por Katia Gutiérrez. Ahí hay obras de Freme, de Medero, carpetas extraordinarias, carteles de los palos que hacen parte de la colección. Está abierta a partir de ya en la sala de lectura de la biblioteca. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos en este ciclo de memorias esta mañana sobre la casa y